Comenzamos con la segunda parte del estudio de este personaje tan famoso pero tan poco conocido como es Judas Iscariote. En esta parte vamos a dividir este estudio en 5 partes. Estas 5 partes corresponden a 5 escenas ordenadas por orden cronológico, ordenadas en el tiempo, en las que se desarrollan las actuaciones de Judas, desde que va por primera vez a donde los principales sacerdotes a ofrecerles a Jesús hasta que termina muriendo. Estas 5 escenas son las siguientes. En la primera escena aparece Judas y los principales sacerdotes. La segunda escena, Judas y la última cena. Tercera escena, Judas en Getsemaní. Cuarta escena, Judas devuelve las monedas. Y quinta escena, la muerte de Judas. Empezamos pues con la primera escena, Judas y los principales sacerdotes. En esta escena, lo primero que podemos ver es a Judas bajo el control de Satanás, acudiendo donde los principales sacerdotes para ofrecerles a Jesús. Así lo menciona la Biblia en Mateo 26, versículos 14 y 15. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. A esta pequeña escena la he titulado El precio del apreciado. Para entender lo que ocurre aquí, creo que deberíamos saber cuánto dinero aceptó Judas por entregar al Señor. Sería muy interesante para nosotros conocer en cuánto se valoró, se estimó o se tasó, en cuánto valoró el mundo a Dios hecho hombre. La Biblia nos dice que fueron 30 piezas de plata. ¿Pero cuánto es eso? Para hacernos una idea del valor de estas monedas, sería importante conocer el peso de cada una de estas monedas para saber cuánta plata le dieron a Judas. ¿Podemos saber eso? Pues sí. La palabra que utiliza Mateo cuando dice moneda es la palabra griega argurium, que equivalía a un siclo. ¿Qué es un siclo? Pues el siclo era la medida de peso estándar que utilizaban los judíos en aquel tiempo. ¿Cuánto es un siclo en gramos? Pues si vamos a la parte de atrás de algunas Biblias, vamos a ver un apartado en el que dice tabla de pesos y medidas. Ahí podemos ver, entre otras cosas, por ejemplo, que cuando se dice que algo medía un codo, en realidad en nuestra medida serían 45 centímetros. Que en el Antiguo Testamento un talento era aproximadamente 34 kilos y que un siclo, que es lo que queremos saber en este caso, que era lo que pesaba cada moneda que le dieron a Judas, contenía unos 14 gramos y medio de plata cada moneda. Si Judas recibió 30 siclos de plata, lo que recibió fue 432 gramos de plata, más o menos. Si consultamos el precio que tiene la plata actualmente, su precio ronda los 40 céntimos, más o menos, aproximadamente. Si quisiéramos vender 432 gramos de plata, lo que nos darían sería unos 173 euros. Esto fue lo que aceptó Judas por entregar al Hijo unigénito de Dios hecho carne. 173 míseros euros. No obstante, sabemos que el precio de las cosas varía según el lugar y el tiempo, por lo que no es lo mismo tener 30 euros hoy que haber tenido 1000 duros hace 25 o 30 años, siendo la misma cantidad en los dos casos. Por eso el cálculo que hemos hecho anteriormente no es del todo correcto, pues la pregunta que hay que hacerse no es cuánta plata tenían esas monedas, sino cuánto tiempo de trabajo equivalía a 30 monedas de plata, o también qué cosas se podían comprar con ese dinero. Bien, pues ¿cuánto tenía que trabajar una persona para poder llegar a ahorrar o a cobrar 30 siclos de plata? Sabemos por la Biblia
que normalmente el salario que recibía un jornalero por un día entero de trabajo era un denario. ¿Cuántos denarios hacían falta para tener un siglo? Pues hacían falta algo más de 3 días y medio de trabajo. Es decir, que se necesitaba trabajar más de 3 días y medio para poder tener un siglo. A Judas le dieron 30 siclos de plata, por lo que podemos calcular que esa cantidad era más o menos el pago por 105 días de trabajo, o lo que es lo mismo unos 3 meses y medio. Si trasladamos esos cálculos a nuestros días, el dinero que hoy en día se puede recibir por 3 meses y medio de trabajo, tomando como referencia aproximadamente el salario mínimo interprofesional, que ronda casi los 1.000 euros, lo que Judas recibió más o menos serían unos 3.500 euros a día de hoy, en la actualidad. Esto es bastante más que aquellos 173 euros que hemos mencionado anteriormente, por lo que hemos pasado de que esas monedas valgan 173 euros a que ahora valgan 3.500 euros. Aún así sigue siendo el ejemplo más terrible de la historia de la bajeza a la que puede llegar el amor al dinero. Sigue siendo la venta más barata que se ha llegado a hacer en la historia. ¿Qué cosas se podían comprar con ese dinero? Pues este precio que le pusieron a Jesús resulta aún más humillante cuando descubrimos que es el precio por el que se asignaba por la ley de Dios a un simple esclavo. En Éxodo 21:32 podemos ver que si un buey de un hombre acorneaba al esclavo de otro, haciendo que pierda la vida el esclavo, el dueño del animal que había acorneado al esclavo del otro debería pagarle 30 siclos de plata. Este era el precio que se tenía que pagar por la vida de un esclavo. Este fue el precio de nuestro Señor, este fue el precio al que se le asignó Jesús, el precio de un mero esclavo, personas que no tenían ni siquiera el derecho de llamarse ciudadanos. La diferencia es que Cristo se hizo esclavo de forma voluntaria, pues Filipenses 2 dice que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias a que Cristo se hizo siervo de forma voluntaria, nos ha colmado de toda clase de riquezas espirituales, como está escrito en 2 de Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Muchas veces nos esforzamos para conseguir ser reconocidos en medio de este mundo, pero olvidamos que el valor que asignaron a nuestro Señor era el de un simple esclavo, por lo que sabemos que una de las evidencias de una vida cristiana de éxito es precisamente ser despreciado y rechazado por el mundo. Dijo Cristo en Mateo 10:25, «Bástale a su discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, refiriéndose a sí mismo, cuánto más a los de su casa», dice Cristo. El mundo despreció a la persona más maravillosa que ha podido pisar esta tierra y sin embargo, gracias a ello, a esas míseras 30 piezas de plata, Jesús ha podido pagar la deuda que la humanidad tenía con el pecado. Esa deuda impagable ha sido pagada en parte gracias a esas míseras monedas, y es que nunca un puñado de monedas de plata habían valido tanto. Esas 30 monedas no valían 173 euros, tampoco valían 3.500 euros, ni siquiera 1.000.000, ni todo el oro del mundo. Esas monedas tienen un valor incalculable, esas monedas no tienen precio, esas monedas fueron las que llevaron a nuestro Señor a la cruz y por lo tanto las que en parte pagaron nuestra salvación gracias al sacrificio de Cristo. Una vez más, las Escrituras se cumplieron y como estaba profetizado en Zacarías 11 versos 12 y 13, siglos antes de que Jesús fuera entregado, dijo el profeta Zacarías, «Si os parece bien, dadme mi salario y si no, dejadlo». Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata, hermoso precio con que me han apreciado, y tomé las 30 piezas de plata y las eché al tesoro en la casa de Jehová. Llegamos a la segunda escena, Judas y la última cena. Después de recibir aquel pago, dice la Biblia que desde entonces Judas buscaba la oportunidad
de entregarlo. En medio de todo ello aconteció que Jesús junto con sus discípulos celebró la fiesta de la Pascua, la más importante del año para los judíos. En esta escena aconteció lo que se conoce como la última cena. Dice la Biblia que antes de empezar a cenar, Jesús lavó los pies de sus discípulos, Judas incluido, y una vez hubo terminado y disponiéndose a comenzar a cenar, dice la Biblia en Juan 13:21, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Este es el momento en el que Jesús está empezando a sentir el dolor de la traición de su amigo. Aquí se estaban cumpliendo las escrituras que antes hemos mencionado. Se puede ver cómo se duele de un dolor más punzante que cualquier bofetada, el de ver cómo un amigo también es culpable de su muerte. La frase que encontramos en el Salmo 41:9, profetizando esta traición, la cual dice: el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar, está llena de crueldad. La traducción literal significa hacer grande el talón, y es que es una expresión que denota una violencia brutal. Significa patear con tantas ganas y fuerza que el pie se hincha. Cuando Jesús se conmueve diciendo que uno de ellos lo va a entregar, no hay la más leve insinuación de coraje o de ira hacia el traidor, sino de dolor. Cuando la profecía dice el que de mi pan comía, se refiere sin ninguna duda a Judas, ya que Jesús se refirió a él como aquel que moja el pan en su mismo plato. En Oriente, el comer pan con alguien o en la mesa de alguien era una señal de gran amistad y lealtad. Cuando el que había comido pan a la mesa de otro, el ponerse en contra de él, era una repugnante traición. La deslealtad de sus amigos, para el salmista, la ofensa más dolorosa. Jesús, en este momento, estaba sufriendo lo que la Biblia dice en el Salmo 55. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familia, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Cuando estudiamos estos pasajes podemos descubrir que hubo un intento tras otro por parte de Jesús para que se arrepintiera en esta última cena. Lo primero que podemos notar es la organización de los puestos en la mesa de aquella última cena. Jesús se encontraba al lado de Judas, como podemos ver, al saber que alcanzaba a darle un bocado de su propia mano, por lo que podía hablarle de forma tan privada que nadie más se podría enterar. Podría hablar a Judas al oído. Además dice la Biblia que el discípulo a quien Jesús amaba, Juan, se recostó en su pecho en el pasaje de esta última cena. Esto ocurre porque la disposición para comer en la cultura judía es diferente a la nuestra. Nosotros tenemos mesas altas, en las que comemos sentados en sillas. Ellos tenían mesas bajas en las que comían sentados en el suelo, apoyados sobre su hombro y recostados cerca del pecho, del que tienen a su izquierda. En este caso, siendo Juan quien se recuesta en el pecho de Jesús en esta escena, podemos saber que se encontraba a la derecha de nuestro Señor. Entonces, siendo que Jesús alcanzaba a darle un bocado a Judas, un bocado de su propia mano, no cabe duda de que quien estaba a la izquierda de Jesús era Judas. Además, había una costumbre judía en la que en un banquete donde acudían muchas personas, el lado izquierdo del anfitrión lo ocupaba la persona más distinguida, reservado para el amigo más íntimo y de máximo honor. Nada en Dios es casualidad o azar. Así que es posible, aunque la Biblia no lo dice, que según Jesús ocupara el centro de la mesa, es posible que se dirigiera a Judas para decirle: ven, siéntate aquí conmigo a mi lado esta noche, que quiero tenerte cerca para poder hablar contigo. Esto bien se podría considerar una llamada de amor. Lo segundo es que el anfitrión ofrece a su invitado
un bocado especial de la fuente, lo cual era una señal de una amistad íntima. Podemos ver un ejemplo de esto en el libro de Ruth. Cuando Booz quiso dar muestras de su aprecio por Ruth, la invitó a que se acercara y mojara un trozo de pan en el vino. Una persona que viajó hace no mucho tiempo a estos territorios contó que cuando se sentaba con los árabes en las tiendas, a veces el jefe de ellos cortaba una pieza selecta de carne y se la daba a él. Cuando Jesús le pasó aquella pieza a Judas, aquello era otra vez una señal de especial aprecio. Aquí está la tragedia. Una y otra vez Jesús llamó a la puerta de aquel negro corazón y una y otra vez Judas lo mantuvo cerrado. Dice la Biblia que cuando Jesús dijo que uno de ellos le entregaría, se miraron unos a otros y empezaron a preguntarse y a preguntarle a Jesús, ¿seré yo, maestro? De esto podemos aprender que la humildad de los discípulos en este punto era tal que dudaban antes de sí mismos que de sus propios compañeros. Pedro quería saber de quién hablaba Jesús, así que le hizo señas a Juan para que le preguntara a Jesús quién era aquel que le entregaría. Entonces Jesús le da una pista muy importante. Dicen los versos 26 y 27 del capítulo 13 del Evangelio de Juan: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. En una cena judía de estas características había un plato en medio del que untaban el pan todos. Cuando Jesús recibió el trozo de comida de parte del maestro, cuando Judas recibió el trozo de comida por parte de Jesús, un gesto de aprecio que hacía el anfitrión escogiendo un trozo selecto, como hemos dicho antes, el diablo entró en él. Es terrible que lo que se pretendía que fuera una llamada de amor se convirtiera en el detonante de la manifestación de sus malas intenciones. Este era un gesto de supremo cariño y confianza hacia Judas al darle de su propia mano un trozo de pan. Aquí Jesús le está descubriendo a Judas la herida que le ha abierto en lo más íntimo de su corazón. Nunca hubo la menor duda de que la redención del mundo costaría el corazón destrozado del Señor Jesús. Jesús mojó el pan en el plato y se lo dio a Judas, quien en ese momento preguntó también como los demás: ¿seré yo, maestro? Aquí podemos vislumbrar el nivel de hipocresía al que llegaba Judas, pues con las 30 piezas de plata en el bolsillo que acababa de recibir de los sacerdotes, es capaz de preguntarle también como los demás: ¿seré yo, maestro? Al estar escrito, no podemos saber con el tono con el que Judas formuló esta pregunta, pero podemos imaginar que tenía cierto aire de ironía, pues sabiendo que era él, porque tenía las monedas en el bolsillo, lo que le podía haber preguntado era algo como: ¿verdad que yo no voy a ser? ¿A que no soy yo? A lo que Jesús le tiene que responder: tú lo has dicho. Aquí nos encontramos ante una escena inverosímil, pues hay momentos en los que parece que solamente están Jesús y Judas, nadie más, como si los otros 11 estuviesen absortos o en una dimensión paralela y no tienen ni idea de las afirmaciones que Jesús está haciendo delante de todos. En este cuadro podemos ver cómo Jesús trata con el pecador. Jesús podría haber utilizado su poder para aterrarle, paralizarle o matarle, pero la única arma que siempre usa Jesús es la de la invitación amorosa. Este es uno de los grandes misterios de la vida, la manera que Dios tiene de respetar la iniciativa humana. Pues Dios nunca obliga, siempre invita. Cuando Jesús trata de hacer que una persona deje de pecar, hace dos cosas. Primero, le pone cara a cara con su pecado. Dios trata de hacer que la persona pecadora se detenga y piense en lo que está haciendo o en lo que va a hacer. Como si le pusiera delante de un espejo y le dijera: mira lo que estás pensando hacer, ¿de verdad puedes hacer algo así? Se ha dicho que la mayor defensa que tenemos contra el pecado se encuentra en el horror que nos causa. Una y otra vez Jesús invita a cada persona a detenerse y darse cuenta, para que el mismo horror de su pecado le haga volver en sí, como ocurrió en el caso del hijo pródigo. Lo segundo que hace es ponerle
cara a cara con Cristo mismo, ponerse él mismo delante. Al ponerse cara a cara delante del pecador, en esta ocasión invita a la persona que le mire como si dijera, puedes mirarme, puedes enfrentarte a mis ojos y marcharte a hacer lo que te habías propuesto. Jesús trata de hacer que el pecador se dé cuenta del horror de lo que está a punto de hacer y del amor que tiene hacia Dios y que desea impedírselo. Es en esta situación donde vemos lo terrible que puede llegar a ser el pecado. A pesar de la última llamada de amor por parte de Jesús hacia Judas, Judas siguió adelante con su malvado plan, aun cuando se encontró cara a cara con su pecado y con el santo rostro de nuestro Señor Jesucristo. No quiso dar marcha atrás. Hay pecados que por el impulso del momento nos vemos arrastrados a hacer y los hacemos lo que no debemos por el impulso. No hay que tomar a la ligera estos pecados, pues estos también tienen consecuencias terribles, pero muchísimo peores son los pecados decididos, calculados, insensibles, los que se hacen a sangre fría, sabiendo lo que se hace, y conocen lo terrible de la acción y se encuentran con el amor de los ojos de Jesús y aún así siguen con su plan. Esto fue lo que Judas hizo. Pues mirando a los ojos del Maestro, sabiendo que iba a cometer el acto más despreciable de la historia, fue capaz de mirarle y casi con ironía decirle, con las monedas en el bolsillo, ¿verdad que no soy yo quien te va a entregar? A lo que Jesús le tuvo que decir, tú lo has dicho. Es en esta situación donde vemos lo terrible que puede llegar a ser el pecado. A pesar de la última llamada de amor por parte de Jesús hacia Judas, él siguió hacia adelante. Y entonces, de pronto, llega el momento en el que Jesús, después de tratar una y otra vez de salvarle de lo que estaba a punto de hacer, se da por vencido y le dice, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. No había razón para aplazarlo más. ¿Para qué seguir llamando inútilmente la atención cuando la tensión iba en aumento? Si se tenía que hacer cuanto antes, mejor. Que Dios nos libre de ser tan insensibles a las llamadas de amor. Cuando Jesús añadió lo que vas a hacer, hazlo pronto, al ser Judas el tesorero, los demás supusieron que se diera prisa en comprar las cosas necesarias para la fiesta de la Pascua, o dar algo a los pobres, como dice la Biblia. En este pasaje también se destaca el hecho de que esta tragedia se encontraba dentro del plan de Dios y de que Jesús lo aceptó plenamente sin la más mínima resistencia, pues se tenían que cumplir las escrituras tal y como se encontraban escritas. A Jesús no iban a matarle, era él quien escogía la muerte. Pasamos a la siguiente escena, la tercera. Después, en esta escena, vamos a ver a Judas en el Getsemaní. Después de cenar, Jesús junto con sus discípulos se encaminaban hacia el huerto de Getsemaní, un lugar donde se solían reunir muchas veces, como nos dice Juan en el capítulo 18, verso 2. Judas, que también había estado allí muchas veces, sabía dónde podría encontrarle para que le arrestaran sin llamar mucho la atención. Mientras Jesús, sabiendo lo que le iba a sobrevenir, se encontraba allí clamando agónicamente y sudando grandes gotas de sangre, nos dice Mateo 26, versículos 47 al 50. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. En esta tercera escena la Biblia nos dice que Judas vino acompañado de mucha gente armada con espadas y palos, listos para infligir daños a Jesús y a sus discípulos. Cuando la Biblia dice que fue mucha gente, en realidad se refiere al ejército de la guardia del templo. Se mandó a un ejército entero para arrestar a un simple judío desarmado, acompañado de 12 personas comunes y corrientes. El despliegue de personas que se realizó para arrestar a Jesús fue exagerado, pero esto nos da una idea de lo que realmente tenían miedo, de que realmente conocían el poder de Jesús, tenían miedo de lo que Jesús fuera capaz de hacer, podrían tener dudas acerca de lo que decía este hombre era cierto,
y que se trataba exactamente del Hijo de Dios hecho carne, el Mesías que esperaban, y eso provocaría que su ira se manifestara contra ellos en ese mismo instante, consumiéndoles. De hecho, si Jesús hubiese querido, eso mismo es lo que hubiese pasado, tal y como lo expresó nuestro Señor a Pedro cuando le dijo: ¿acaso crees que no puedo orar a mi Padre y que Él me diera más de 12 legiones de ángeles? Una legión se componía de 6.000 soldados. 12 legiones de ángeles sumarían 72.000 ángeles en total. En Segunda de Reyes 19:35 podemos ver que solamente hizo falta un solo ángel para destruir en una sola noche 185.000 soldados asirios. Esto solamente un ángel. Imaginaos lo que pudieran haber hecho 72.000. Aquella gente que vinieron a apresar a Jesús hacían bien de tener miedo. No era Jesús el que estaba atemorizado, sino ellos. Es por eso que cuando preguntan ¿quién es Jesús? Y Jesús contesta: yo soy, todos caen al suelo. Su poder se podía notar en la atmósfera, en el ambiente. Estaban arrestando a Dios hecho carne. Podemos decir que Jesús en este momento se encontraba en un oasis de serenidad. Podemos notar que era Él y no los que venían a por Él quienes estaban en control de la situación y de los acontecimientos. Para Jesús, la lucha en el huerto ya había acabado y tenía la paz de quien sabe que se encuentra en la voluntad de Dios. Si decidimos pensar que la traición de Judas fue movida por su avaricia, estamos ante el beso más despreciable de la historia de la humanidad y en este caso, todo lo malo que se diga de Judas es poco. Pero si pensamos que el motivo por el que Judas entregó a Jesús fue para obligarle a manifestarle como el Mesías Rey que esperaban, el asunto cambia bastante. Dice la Biblia en Mateo 26:48, y el que le entregaba, Judas, les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. La pregunta es, ¿por qué necesitaban una señal para identificar a Jesús? De este punto se han sacado al menos dos posibles teorías, las cuales son igualmente aceptables, al menos desde mi punto de vista. Podemos pensar que seguramente estaría muy oscuro en aquel huerto a esas horas, apenas habría claridad para producir unas tenues sombras en la oscuridad. Judas había acordado una señal con sus acompañantes para que identificaran a Jesús. Es posible que lo hiciera porque temía que alguno de los discípulos se hiciera pasar por Jesús entregándose a las autoridades en lugar de él, pues pocas horas antes, en el aposento alto, durante la última cena, pudo escuchar a los discípulos decir que si es necesario irían a prisión o incluso morirían por su causa si hiciera falta. Pero aún así, ¿por qué razón hacía falta ninguna identificación para saber quién era Jesús? El ejército que se presentó en el Getsemaní para apresar a Jesús no era el ejército romano, que igual el ejército romano puede que no supiera quién era Jesús, pero el ejército que fue allí para apresar a Jesús era el ejército del templo, de los propios líderes judíos y del Sanedrín. Es decir, que los que arrestaban a Jesús eran siervos de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, y que lo más probable es que conocieran de sobra quién era Jesús, y que les bastara solamente con saber dónde estaba Jesús y no quién era, pues ya lo sabrían. Esta turba era la policía del templo, por lo que sería increíble que no supieran el aspecto que tenía Jesús cuando hacía pocos días que este hombre montó una escena en medio del templo tirando abajo las mesas de los vendedores y haciendo un azote de cuerdas, echando allí a los cambistas. Es imposible que esta gente no pudiera reconocer al hombre que diariamente había estado enseñando en los atrios del templo y además enseñando de una forma tan extraordinaria que hasta la gente llegó a decir que nunca nadie había oído a alguien hablar así. Jesús era el hombre del momento y estas personas habían estado con él, compartiendo espacio en el templo de Jerusalén. De una forma o de otra, la señal que Judas acordó con la guardia, fue un beso. El beso en la cultura judía era una señal de respeto, reverencia y afecto. Los esclavos besaban los pies de sus amos como señal del más profundo respeto. En ocasiones los discípulos de los rabinos tenían costumbre de besar el borde de los vestidos de su maestro como muestra de reverencia y profunda devoción. También era muy común besar a alguien en la mano como un gesto de respeto y honor. Pero un beso en el rostro, especialmente con un abrazo,
significaba amistad y afecto personal. Era un gesto reservado para los amigos más cercanos, de modo que un discípulo generalmente no besaría nunca de esa manera a su maestro a menos que su maestro lo hiciese primero. Además, es importante puntualizar el tipo de beso que Judas dio a Jesucristo. La palabra que se usa en las Escrituras para referirse a este beso no es un beso normal y corriente cuya palabra en griego sería philein, sino que la palabra que se utiliza es kataphilein, la cual se refiere a un beso afectuoso, sincero y de amor. Este tipo de beso da la impresión de hacerse de todo corazón, intensa y repetidamente. Este es el tipo de beso al que se refiere la Biblia en el caso de aquella mujer que ungió a Jesús con el perfume y besó sus pies. ¿Por qué besaría así Judas a nuestro Señor, habiendo sido él quien le había entregado? Al besar a Jesús de esta manera, pretendió demostrar el más grande afecto, y según la intención con la que lo hizo, o fue el acto más despreciable de la historia de la humanidad promovido por el mismo Satanás, o fue un acto de temeridad por su parte. Si de ese beso repetido de Judas fue para conseguir alargar el tiempo del beso, para retenerle y que los guardias tuvieran más tiempo para apresarle, ese sería el acto más diabólico de hipocresía. Pero también es posible que ese no fuera el motivo por el cual Judas le dio ese tipo de beso. Es probable que Judas besara a Jesús con sinceridad y afecto y que justo después diera un paso atrás con orgullo y expectación, esperando a que Jesús de Nazaret se manifestara, actuando por fin como el Mesías que pondría a sus enemigos por estrado de sus pies. Es como si, después de besarle, diera un paso atrás y delante de toda aquella guardia diría: esperad ahora lo que se os viene encima. Como si Jesús, estando entre la espada y la pared, no le quedara otra de manifestarse con poder y gloria, consumiendo a todas aquellas personas. Pero eso no ocurrió, y según transcurren los hechos, puede ver cómo aquella persona de la que no recibió nada más que amor es golpeada, maltratada, escupida y desfigurada, sin que ocurra nada de lo que Judas espera, y todo por su culpa. La respuesta que Jesús le da a Judas después del beso parece que comunica un tono de tristeza, pero sin malicia ni rabia, diciéndole: amigo, ¿a qué vienes? Aquí el Señor no utilizó la palabra normal para decir amigo, que es phileos. No fue la misma palabra que usó en el aposento alto con los demás discípulos cuando les dijo: vosotros sois mis amigos. Aquí Jesús, el término que utiliza es etarios, que significa camarada o compañero. Es curioso cómo Jesús en cierta ocasión le llama Satanás a Pedro siendo un amigo de verdad, y en cambio, cómo le llama compañero al hombre que le entrega manipulado por el mismo diablo. Cuando Jesús preguntó por qué has venido, no fue porque no lo supiera, sino para que Judas se enfrentara a la clase de maldad que estaba cometiendo. Aún así, hay una obvia ternura en la manera como Cristo trata con él. Jesús no pronuncia ninguna acusación, en vez de eso, con palabras suaves, le llama por su nombre y le llama compañero, haciéndole preguntas que habían removido las entrañas y la conciencia de cualquiera que no hubiese estado tan terriblemente endurecido. Este era el caso de Judas y por eso no dejó de avanzar. Judas no vuelve a aparecer en escena hasta que, después de entender lo ocurrido, vuelve donde los principales sacerdotes para devolver aquellas malditas monedas. En ese momento de aturdimiento puede que Judas comprendiera todo hasta qué punto se había equivocado entregando al Señor, convirtiéndose en un hombre destrozado para siempre. Llegamos a la cuarta escena, a la penúltima. Judas devuelve las monedas. Esta cuarta escena transcurre el día siguiente de entregar a Jesús. Viendo Judas que Jesús había sido condenado y estaba a punto de ser ejecutado, Judas vuelve donde los principales sacerdotes para devolverles el dinero, diciéndoles: he pecado entregando sangre inocente. Aquí podemos observar que la conciencia de Judas no estaba tan endurecida como la de los jefes religiosos, los cuales contestaron: ¿y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Ante esta respuesta llena de desprecio y con total falta de justicia, Judas arrojó las piezas de plata en el templo y se fue para ahorcarse. Mateo nos dice que arrojó esas monedas al templo.
Es interesante que la palabra que se utiliza en este caso no es la más general para referirse al templo entero, hierón, se llama en hebreo, hierón, que se refiere a todas las áreas del templo en general, sino que la palabra que se utiliza es naos. Se sabe que el templo estaba dividido en varias partes formadas por una serie de atrios continuados. Judas, en su ciega desesperación, entró por el atrio de los gentiles, que es el que más afuera estaba. Avanzó y cruzó también el atrio de las mujeres y llegó hasta el final del atrio de los israelitas. Ya no podía avanzar más. Había una puerta custodiada por guardias donde solamente podían entrar los sacerdotes y los levitas. Judas, llegando a la barrera que impedía la entrada en el atrio de los sacerdotes, al final del cual se encontraba el templo propiamente dicho, llamó a los sacerdotes para que recogieran el dinero, pero los sacerdotes no acudieron a él y Judas les tiró el dinero desde lejos. No estaba permitido poner en el tesoro del templo un dinero mal adquirido, como dice en Deuteronomio 23:18. Llegaban a comprender que era un mal adquirido. Ellos sabían que habían condenado a un hombre inocente. Lo curioso es que no consienten hacer ese gran mal de meter unas simples monedas mal adquiridas en el tesoro del templo, pero consienten dar muerte a un hombre inocente, y no a cualquier hombre, sino a aquel que decía que era el Hijo unigénito de Dios hecho hombre. La conciencia de los principales sacerdotes no estaba en paz acerca de esas 30 piezas de plata y las rechazaron considerándolas como precio de traición, y compraron en su nombre el campo del alfarero como cementerio para los gentiles. Ahora sí tendrían la conciencia tranquila, invirtiendo y convirtiendo esas monedas contaminadas en una obra social para un bien en beneficio de los demás. Hipocresía en su máxima expresión. Aquí Mateo cita de memoria una profecía que se encuentra en Zacarías 11, versos del 10 al 14, en la que el profeta nos dice que recibió una recompensa indigna y se la tiró al alfarero, comprendiendo que era una profecía mesiánica acerca de lo que sucedió con el dinero de la venta de nuestro Señor, pues ese dinero no se consideró echarse a las arcas del templo por estar contaminado. En cambio compraron con esas monedas que arrojó Judas el campo de un alfarero para convertirlo en un cementerio de gentiles. Quinta y última escena, la muerte de Judas. Llegamos a la última escena de este estudio, durante la cual dice la Biblia que Judas, después de que los sacerdotes le contestaran que no les importaba, arrojó las piezas de plata, se fue y se ahorcó. En Hechos 1:18 se nos presenta cómo fue la horrorosa muerte de Judas. Dice la Biblia en Mateo 27:5 que justo después de devolver las monedas se fue y se ahorcó. Pero en Hechos 1:18 tenemos una descripción mucho más detallada de aquel suceso. Y es que en este versículo se nos dice que Judas cayó de cabeza, desde una gran altura se sobreentiende, reventándose por la mitad, derramándose todas sus entrañas. Llama la atención que Mateo es el único evangelista que nos informa de que Judas se ahorcó. Con estos dos versos podemos deducir que lo que hizo Judas fue atar la cuerda a una rama frágil de un árbol situado al borde de un precipicio y que cuando Judas saltó al vacío para quedar suspendido en el aire y ahorcarse, en vez de ocurrir eso, lo que ocurrió fue que la rama se rompió, provocando que el cuerpo de Judas se estrellara contra el suelo, dejándonos un cuadro realmente espantoso. Ahora bien, para entender realmente lo que sucedió, debemos saber que en el Antiguo Testamento existía un género literario llamado relato de muertes infames, que se usaba para relatar la muerte de aquellos pecadores enemigos de Dios que durante su vida se opusieron a la voluntad de Dios. Sabemos que para los judíos, igual que para nosotros, es muy importante tener una sepultura digna, y no había peor maldición que la dirigida hacia una persona fallecida. Si analizamos la muerte de Judas, podemos llegar a la conclusión de que se convirtió en un cadáver infame, ya que fue imposible poder sepultarlo por la naturaleza de su muerte. Judas fue objeto de oprobio después de eso, pues la noticia se extendió por todo el territorio. Pedro afirma que cayó de cabeza, tal vez queriendo representar de forma figurada su imposibilidad de hablar, haciendo referencia a su falta de arrepentimiento. Antes hemos dicho que el único evangelio que menciona la muerte de Judas es Mateo. También conocemos la forma en la que Mateo escribió su evangelio, pues iba dirigido a los judíos. Sabemos esto por la gran cantidad de referencias al Antiguo Testamento que encontramos en este evangelio para probar que este hombre llamado Jesús de Nazaret era el Mesías prometido que cumplió todas aquellas profecías escritas por Isaías, David y otros profetas acerca del Mesías muchos siglos antes de que naciera Jesús.
es el Evangelio con la mayor cantidad de citas del Antiguo Testamento. Sabiendo la perspectiva que utilizó para presentar a Jesús, podemos notar algo curioso en cuanto a la muerte de Judas y encontrar una posible referencia a algo que ocurrió en otra ocasión hace muchísimos años. Sabemos que a Jesús le llamaron Hijo de David, y es que esto era un título que se le daría al Mesías, pero a diferencia de David, el reino de este Mesías no tendría fin. Hay muchas comparaciones o parecidos con David. El Mesías tendría mucho parecido con David. De David podemos saber por la Biblia que tenía un amigo íntimo llamado Aitofel, que formaba parte de sus más estrechos colaboradores y a quien confiaba todos los secretos de su reino. Un día los enemigos de David conspiraron contra él para matarle y Aitofel, su amigo íntimo, lo traicionó y se puso del lado de sus adversarios. ¿Qué pasó con Aitofel después? Pues dice la Biblia que Aitofel, al ver que sus planes no habían funcionado y que David venció sobre sus enemigos, se fue a su casa y se ahorcó. Esto se encuentra descrito en 2 de Samuel 17:23. Podemos comprobar que la muerte de Judas tiene un gran parecido con la historia de Aitofel. Judas era amigo íntimo del Señor. Jesús le confiaba, al igual que a los otros 11 discípulos, los secretos del reino. Luego Judas traicionó a Jesucristo, su íntimo amigo, para después, lleno de remordimientos, terminar por ahorcarse. Se puede pensar que Mateo contó la muerte de Judas pensando en la muerte de Aitofel. La tradición antigua había amontonado leyendas de horror, unas peores que otras, a la historia de Judas, pero la Biblia no hace nada de eso. Simplemente vemos cómo Pedro menciona aquel hecho tan horroroso y baja el telón para no volver a hablar más de él. Esto es lo que pasa con aquellos que escogen su propio camino, contrario al del Señor. No se les da protagonismo, ni se hace hincapié en su desesperación. La Biblia simplemente nos dice que Judas desertó y que se fue donde le correspondía. Puede que Judas supiese que Jesús tenía poder para perdonarle, pero quien no tenía poder para perdonarse a sí mismo era él, pues no podía vivir con la desdicha de haber sido él quien entregara al único ser perfecto, santo, lleno de amor y que anduvo solamente haciendo bienes. A Jesús, que todavía le quedaba mucho por sufrir, y eso era mucho más de lo que su conciencia humana podía soportar. Ese remordimiento satánico le impedía sobreponerse a la situación. Judas escogió el camino de la perdición, y si todo esto es así, el infierno en él no empezó en el momento de perder la vida, sino que comenzó cuando tomó plena conciencia de las terribles consecuencias de su pecado. Y ese es el peor infierno que existe, una eternidad sabiendo que lo que hizo estuvo mal y no tener esperanza de salvación. Posteriormente, Judas experimentaría un profundo pesar por lo que había hecho, pero aún así su pesar estaba vacío de todo arrepentimiento. Se condenó a sí mismo a una eternidad, separado del Santo, a quien tan despiadadamente traicionó, y por eso habría sido mejor para él no haber nacido, como dice en Mateo 26:24. La historia de Judas nos sobrecoge, pero pensemos. Codicia, celos, ambición, deseo dominante de salirse siempre con la suya, ¿no son sentimientos conocidos por nosotros? Estas fueron las actitudes que hicieron que Judas traicionase a Jesús, y estas son las que siguen haciendo que muchos le sigan traicionando. Podemos extraer dos grandes verdades acerca de lo devastador que es el pecado cuando conquista una vida por completo. Primero, no podemos retroceder en el tiempo, no podemos deshacer lo que hemos hecho. Una vez que hemos hecho algo, nada lo puede alterar o hacer volver. No hace falta ser muy viejo para desear volver atrás, para tomar otra decisión, al recordar que no se puede traer al presente nada que esté en el pasado. Deberían hacernos tener mucho cuidado. Esto debería hacernos tener mucho cuidado con nuestras acciones. Y segundo, una persona puede llegar a odiar lo que ganó cometiéndolo. El mismo pago que recibió por pecar puede llegar a asquearle hasta tal punto que su único deseo sea deshacerse de ello. La mayor parte de la gente peca porque cree que si puede simplemente conseguir la cosa prohibida le hará feliz. Pero lo que era el deseo del pecado puede convertirse en lo que uno aborrece. Y querrá librarse de ello y seguramente en ocasiones no podrá. Judas terminó por darse cuenta de que la vida le resultaba insoportable a causa de su pecado. Y se ahorcó.
De una u otra manera, lo miremos como lo miremos, el comportamiento de Judas consistió en negarse a aceptar a Jesús como era y trató de hacerle como él quería que fuese. No somos nosotros los que podemos cambiar a Jesús a nuestro gusto, sino Jesús el que tiene que cambiarnos a nosotros conforme a su imagen. No podemos utilizarle para realizar nuestras metas, ni nuestros propósitos, ni nuestras ideas, sino por el contrario debemos ser nosotros quienes nos sometamos a él para que se realicen las suyas. La tragedia de Judas fue la de una persona que creyó saber más que Dios. No hubo ninguna fatalidad sobrenatural que obligara al hijo de perdición a cumplir su destino. La misericordia divina no se lo prohibió. La misericordia divina no fue prohibida para él. Lo que ocurrió es que Judas nunca la pidió. Podemos dar gracias a Dios de que gracias a su Santo Espíritu hemos llegado a tomar conciencia de un conocimiento que nos impide llegar a la situación a la que llegó Judas. Hay mucha gente en el mundo que a día de hoy es capaz de vender su salvación por un precio insignificante. Y hay otras que se encuentran tan sumergidas en la culpa de sus pecados que no imaginan que la sangre de Jesús es tan poderosa que pueden restaurar cualquier situación. Con esto terminamos el estudio de este personaje llamado Judas. Como dije anteriormente, en la anterior parte, el objetivo de este estudio ha sido simple y llanamente el de informar. Si algo de lo que se ha dicho acerca de este personaje en este estudio te ha enseñado algo que no sabías, me daré por satisfecho porque esa era mi única intención, pero si además de eso te ha hecho bien y te ha bendecido, pues a Dios gracias por ello. Que Dios os bendiga mucho.